Mi hijo habla como gringuito. Mi hijo habla como alemancito. Mi hijo no pronuncia bien la R. Ay, es que no está hablando como nativo. Sí, tu hijo puede tener acento. Y no es nada malo. Y no es nada que haya que corregir. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy dedicamos este episodio al tema Mi hijo tiene acento, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué dice la ciencia sobre el acento? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué se hace cuando nuestros hijos que crecen fuera de nuestro país de origen tienen un acento? Bueno. Si alguna vez te preocupó que tu hijo tenga acento, quiero contarte algo muy interesante. En lingüística sabemos desde hace décadas que tener acento no significa hablar peor una lengua o no ser nativo o que haya algún tipo de defecto que corregir. Al contrario, absolutamente todas las personas en el mundo tenemos acento y esto es algo de lo que hay que estar completamente orgullosos. Y hoy quiero que después de este episodio del podcast te vayas con otra perspectiva, que puedas entender muchísimo más profundo lo que significa tener acento y lo importante que es dejar ser a nuestros hijos quienes ellos son, porque un acento va a representar siempre historia, va a representar siempre identidad y va a demostrarle a la gente que no solamente hablamos una lengua, sino que hablamos dos, tres o más idiomas. Así que quédate para que escuches todo el episodio completo. Bueno, quiero empezar citando a una de las lingüistas que yo más amo, que es Ellen Bialystok, y es una de las mayores expertas en bilingüismo infantil. Ella explica que las personas bilingües desarrollan sus lenguas de acuerdo a la cantidad y al tipo de exposición que estas personas reciben. En este caso estamos hablando también de nuestros niños. Esto significa que es completamente esperable que la pronunciación refleje nuestra historia lingüística o la historia lingüística de cada niño, ¿no? Entonces, de otra manera, digamos, si lo ponemos de otra forma o lo parafraseamos, el acento cuenta la historia de dónde y con quién ha crecido ese niño o cuál país o qué es el país, por ejemplo, o la región a donde el niño está creciendo y por otro lado, cuáles lenguas el niño está adquiriendo en casa. Cuando hablamos de acento, hablamos que dentro de un mismo país, por ejemplo, pueden existir cientos de acentos y cientos dialectos que son una riqueza lingüística pura, ¿sí? Esa es la perspectiva en cómo hay que ver el acento. El lingüista François Grosjean, que es uno de los autores más populares y más influyentes en el tema del bilingüismo, él insiste en que no debemos comparar a una persona bilingüe con una persona monolingüe, especialmente porque los bilingües o multilingües no son dos monolingües en uno. Esto es algo que ya me han escuchado a mí decirlo en el podcast hasta el cansancio. Los bilingües no son dos monolingües en uno. Aquí estamos hablando de lenguas que crecen juntas, que están interconectadas en un mismo sistema lingüístico y que se influyen la una a la otra. A esto en alemán, por ejemplo, se le dice Übertragung o transferencias. Todas estas son fenómenos normales dentro del bilingüismo o multilingüismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el bilingüe o multilingüe no son dos o más monolingües en uno, empezamos a cambiar nuestra forma de entender el bilingüismo y nuestra perspectiva y nuestras expectativas respecto a lo que nuestros hijos tienen que cumplir, ¿no? O sea, porque aparte de que ya están hablando dos o más lenguas, no.
es que tienen que hablar perfecto como un tico, tienen que hablar la R como el tico más tico de Costa Rica, el colombiano, y no, estamos comparando peras con manzanas. Nuestros niños multilingües, a pesar de que hablan español, están aprendiéndolo en un contexto, estoy poniendo el español como ejemplo, obviamente ustedes pueden poner las lenguas que ustedes están transmitiendo, pero yo si cojo el español como lengua minoritaria, por supuesto que rapidísimo me doy cuenta que mi hija de casi 11 no habla como la hija de mi mejor amiga en Costa Rica que tiene la misma edad. ¿Por qué? Porque crece en un contexto donde la única fuente de input soy yo, la otra fuente de input es su papá alemán con un acento alemán al hablar español, lo cual es maravilloso porque a pesar de que pronuncia la R así gutural, como un alemán, puede darse a entender y comunicarse con todo el mundo. Y además, cuando está con otros extranjeros que hablan español, por ejemplo, con argentinos o otros alemanes, fue muy divertido porque conocimos a un grupo de alemanes que venía de Argentina, que habían vivido en Argentina por un par de años, se vienen a Costa Rica y sin saber, bueno, estaban hablando alemán entre ellos, entre mi marido y este grupo de alemanes, y después escucharon a mi marido hablando conmigo en español y dijeron, ay, pero tú hablas como un tico. Y ellos hablaban español como un argentino. Entonces era súper divertido y súper bonito y esto es algo para valorar. No es un asunto que nosotros debemos tomar ahí como una Macke, como se dice en alemán, como un defecto. Al contrario, qué maravilla es poder enseñarles a los niños que hay diferentes maneras de hablar y que ellos tienen un acento especial, bello. Bello porque crecieron en otro país, pero hablando la misma lengua. Por ejemplo, crecieron en Alemania hablando el español o escuchando el español de Costa Rica que mamá les da, ¿no? Entonces, esto para mí desde el día uno fue súper importante con mi familia. O sea, mi familia está más que advertida que no se hacen comentarios acerca del acento de mis hijos. Punto. Y si quiere hacer un comentario, va a ser como, mi amor, qué bueno que está tu español, qué lindo que hablas, hablas como una tica. Y ya, si es que quieren decir algo, ¿no? Acerca del acento. Pero yo los tengo súper advertidos. Mi familia de por sí es en ese sentido, pues, respetuosa, a pesar de que me puedo imaginar, por ejemplo, a un hermano mío a mi hermano diciendo, ay, sí, habla como gringuito, pero ellos ya saben que estas son cosas que pueden marcar a los niños de manera negativa. Entonces, importantísimo por ahí darles el tip a ustedes que adviertan a su familia, que vean el acento y como algo positivo y hermoso. Entonces, seguimos. Eh, em, Sí, estoy viendo aquí mis notas que sí, los bilingües no son dos monolingües en uno. Y esta es una frase que nos puede cambiar por completo la manera de ver el bilingüismo. Porque esto que les decía, muchas veces esperamos que nuestros niños hablen el español como nativos o niños que crecen en nuestro país y simplemente no, no. Son niños hablantes de lengua de herencia. Y esto hay que aceptarlo y hay que verlo con muy buenos ojos. No es justo esperar esto de nuestros hijos. ¿Y qué ocurre con la pronunciación? La investigadora Barbara Zucker-Pearson, que es también muy famosa, es especialista en adquisición bilingüe de las primeras lenguas y explica que los niños bilingües desarrollan los sonidos de sus lenguas de forma paralela y que las diferencias en pronunciación suelen estar relacionadas con la cantidad y la calidad del input que reciben. En otras palabras, no todos los niños escuchan exactamente el mismo español, por supuesto, no todos escuchan el mismo alemán tampoco, y eso se refleja naturalmente en la pronunciación que nuestro hijo o nuestra hija tenga.
Entonces, el input importa, pero no significa perfección. O sea, el input va a ser siempre la base que les vamos a estar dando a nuestros niños para que ellos adquieran los idiomas. Sin el input no hay adquisición. Punto. Es así. Sin el input no hay adquisición de las lenguas. Entonces, aquí Annick de Howard, que es una de las profesoras pues, más famosas respecto al bilingüismo infantil, que hizo un trabajo con más de 2.500 familias allá en Bélgica, es una de las mayores investigadoras, ¿no? de familias bilingües. Ha demostrado que la cantidad de interacción significativa con cada lengua influye en el desarrollo de esos idiomas. Esto significa que cuantas más oportunidades tenga un niño para conversar, para jugar, para escuchar cuentos, para relacionarse en ese idioma específico, mayor será su dominio, ¿no? O el dominio que el niño tenga de esa lengua. Pero eso no implica que deba sonar exactamente igual que un hablante monolingüe. El objetivo nunca es eliminar cualquier rastro de otra lengua, no, porque a mí me llegan personas a las asesorías para hacer un plan lingüístico familiar y, por ejemplo, una de las cosas que me preguntan es, ¿tengo que llevar a mi hijo al logopeda? ¿Tengo que llevarlo a terapia de lenguaje porque es que está teniendo acento? Y yo así como, no, no tienes que llevar a tu hijo al logopeda. No, la R es normal que un niño de 5 o 6 años todavía no la diga a la perfección, especialmente cuando hablamos de niños hablantes de lengua de herencia. Entonces tenemos que educarnos en este tema, porque a veces nos preocupamos muchísimo más de la cuenta y decimos, Dios mío, mi hijo está teniendo problemas y no. No está teniendo ningún problema. Es un desarrollo natural del lenguaje, pero estamos hablando de que su español es el input del español, por ejemplo, de un niño viviendo en Alemania está súper más limitado que un niño, pues, monolingüe viviendo en Colombia, México, España, sí, sí. Entonces, en ese sentido, para que ustedes tengan esto en claro, el objetivo es que el niño pueda comunicarse con seguridad, comprender, expresarse y mantener esa lengua a lo largo de su vida. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, una reflexión importante es que a veces los adultos somos los primeros en transmitir la idea de que el acento es un problema. Sin embargo, desde la perspectiva lingüística moderna, sabemos que todos hablamos con acento y que eso es parte del paquete. Lo único que cambia es cuál acento consideramos nosotros normal, porque es el acento que escuchamos todos los días, em, y saber que nuestros hijos no tienen un acento incorrecto, ¿sí? O sea, por favor, a mí me llegan estas consultas, es que es todos los días de cómo hago para que suene más colombiana, cómo hago para que suene más mexicana, cómo hago para que suene menos alemán. Y si ustedes están hablando esto en frente de sus hijos, por favor, empiecen a corregir eso y dejen de hablar de estos temas en frente de los niños. ¿Por qué? Porque muchos de ellos toman esto como si fuera algo completamente serio, como un defecto, y algunos, como he tenido uno o dos casos de niños que ya no quieren hablar su lengua de herencia porque alguien los molestó o alguien se burló de su acento. Entonces, imagínense el impacto que esto puede causar. Entonces, cuando tienen un acento, esto significa que hay historia, esto refleja todo lo que es su historia migratoria, la historia de su familia, su experiencia de crecer en varias lenguas. Y, por supuesto, desde nuestro punto de vista lingüístico, esto es riqueza pura, ¿sí? Hoy en la mañana estaba hablando, de hecho por eso me salió la idea de este podcast, estaba hablando con una de mis amigas que es madrina Billy Kids y su hija, que es súper inteligente y tiene una inteligencia lingüística súper desarrollada, es una niña trilingüe que habla italiano, alemán y español. Le dijo, mami, ¿sabes que Alexander habla como tú, tiene acento?
Entonces, la mamá, por supuesto, súper entrenada ya con Billy Kids, porque tiene años conmigo, le dijo, ay, pero eso es una maravilla. Entonces, si tiene acento, significa que es un niño que habla más lenguas. Y bueno, es un niño trilingüe. Imagínense qué belleza, ¿no? Que hablaba alemán con acento, ella lo nota, va, se lo pregunta a la mamá. Y la mamá le da una respuesta a donde más bien la niña se siente hasta orgullosa de ella también ser bilingüe o multilingüe. Entonces, qué importante es cuando nuestros hijos empiecen a notar estas cosas que nosotros tengamos las respuestas correctas, que nosotros sepamos cómo decirle, sí, mi amor, es que muchas personas en el mundo, todas las personas del mundo tenemos un acento. Todas las personas del mundo hablamos de maneras diferentes y esto es algo bueno. Qué lindo es que haya esta diversidad. Y hasta te puedes, por ejemplo, poner a jugar. O sea, a Luciana le encanta ahora jugar con adivinar de dónde son las personas por el acento que escuchan, ¿no? Y por ejemplo, todos los del Caribe se le confunden un montón y le encanta oír esos acentos. Ay, este habla como Cristi, que es mi amiga de República Dominicana. Ah, ellos hablan como Emilio y Claudia, que son los de Perú, ¿no? Entonces, es súper bonito y es algo que en realidad nosotros deberíamos valorar muchísimo. Entonces, un matiz importante. Yo evitaría decir que el acento no importa, ujú, porque la evidencia científica muestra algo más preciso. El acento es una característica normal, ¿sí? De la variación lingüística y por sí solo no es un indicador fiable del nivel de competencia de una lengua. Entonces, esa formulación es más como rigurosa y está mejor alineada con la investigación lingüística actual. Entonces, mejor no decir que el acento no importa, sino decir sí, existe el acento, sí importa y es algo bello y hermoso, ¿sí? Yo sé que este episodio tal vez le puede ayudar a las familias quitar un poco ese miedo que han tenido de, ay, mi hijo no está hablando como colombiano, ay, mi hijo, es que yo quiero que hable como... Vean, si sus hijos están aprendiendo de ustedes la lengua, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿a qué acento se va a parecer más? Por supuesto que van a tener influencia del acento alemán o del país, de la lengua del país a donde están creciendo. Sin embargo, cuando hablen español, lo más cercano a lo que van a hablar, al acento más cercano que van a tener, pues va a ser el acento que ustedes mismos como padres de familia hablan y tienen. Así que no se preocupen porque esto se va a desarrollar para bien. Lo importante aquí es hacer que nuestros hijos se sientan completamente orgullosos de esto. Que se sientan orgullosos de su acento, que se sientan orgullosos de quiénes son, de dónde vienen, de su historia lingüística, de su historia cultural y de que sean los primeros que puedan parar a otros niños que, por ejemplo, estén haciendo bullying o burlándose del acento de otros o de la pronunciación de otros. Espero que este episodio les haya ayudado mucho a reflexionar acerca de este tema. Si tienen preguntas y si necesitan asesorías personalizadas acerca del multilingüismo, cómo ordenar las lenguas, cómo apoyar a sus hijos para que hablen la lengua minoritaria y para que les respondan a ustedes en la lengua minoritaria y no solo en la lengua del medio social, abajo de este episodio tienen el link a mis asesorías. Con mucho gusto pueden agendar y hacemos una asesoría personalizada donde podamos hablar largo y tendido acerca de su perfil lingüístico familiar, del método correcto para tu familia y de cómo ayudar a tu familia de la mejor manera. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.